Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy toca hablar de nutrición y vamos a hablar en concreto del ayuno intermitente. Es algo que me habéis ido pidiendo en varias ocasiones y también lo quería comentar. Porque sí que es verdad que al final hacer dieta, pues sea una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, que es a lo que estamos acostumbrados, o hay gente que opta por el ayuno intermitente, pues bueno, al final es omitir alimentos que siempre es importante en casos de obesidad o de sobrepeso. Y quiero haceros algunas aclaraciones sobre qué es el ayuno intermitente, qué tipos de ayuno hay y si es beneficioso o no, que es la pregunta que nos hacemos muchas veces. Venga, empezamos y lo vemos todo. Comer de forma sana y equilibrada es muy importante porque a día de hoy hay más de 4 millones de personas en el mundo que mueren por enfermedades que están relacionadas con el riesgo cardiovascular asociado a sobrepeso o a obesidad. Entonces creo que es un tema que podemos tratarlo nosotros mismos. Si nos alimentamos bien, hay un muy buen libro que se llama Somos lo que comemos, que os lo recomiendo. Y bueno, al final es eso, ¿no? El alimento es nuestro propio medicamento. Si nos alimentamos bien, seguramente tengamos muchísima más calidad de vida. Ya no solamente hablar de esas 4 millones de personas que tienen esa obesidad o ese sobrepeso, también el tema de los niños es muy importante. Muchísimos niños ya empiezan con ese sobrepeso o obesidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres pequeño y ya tienes ese problema, de mayor es mucho más probable que lo continúen, porque el número de células, de adipocitos, o sea, las células grasas, en los niños se multiplica. Por lo tanto, esas células se tienen que alimentar. Claro, cuando esos niños son mayores, tienen más células grasas que un adulto que ha tenido sobrepeso cuando ya es mayor. Porque cuando un adulto tiene sobrepeso ya de una cierta edad, no aumentamos el número de células, sino que los adipocitos lo que ocurre es que se hacen más grandes, pero no aumentamos el número de células. Por eso, tener un niño con sobrepeso o con obesidad, pues tiene más riesgo en ese sentido, que de mayores seguramente continúen con ese problema. Entonces vamos a intentar evitarlo. Hemos hecho una pequeña recomendación o aclaración sobre lo que es la obesidad y el sobrepeso y ahora os voy a hablar del ayuno intermitente. Tenemos de diferentes tipos de ayuno. Tenemos el ayuno en el que pasamos días completos sin comer. El más común se llama 5-2, en el que comemos 5 días, comida saludable, comida normal, y 2 días estamos o sea, ayunando totalmente. Son 2 días alternos normalmente, no son días seguidos. ¿Vale? Ese sería el tipo de ayuno en el que restringimos totalmente los alimentos durante esos 2 días. Y luego tenemos el ayuno diario, que el más común sería el 16-8, en que consiste, pasamos 16 horas ayunando y 8 horas, o sea, esa ventana de 8 horas en la que vamos a consumir alimentos. Claro, depende de la persona, pues hará 2, 3, 4 comidas incluso, ¿vale? ¿Qué deciros aquí? Un ejemplo que podéis hacer, pues por ejemplo a las 8 de la tarde dejar de comer en este caso y la siguiente comida la haríamos a las 12 de la mañana del día siguiente. Respecto a la pregunta de si esto es saludable o no, bueno, vamos a ver, yo os cuento, yo personalmente prefiero una dieta en la que comemos 5 veces al día, menos cantidad, pero sí que es verdad que no todo el mundo se adhiere bien a ese tipo de dieta. Entonces no habría problema en hacer un ayuno intermitente, en este caso de 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo pues, una alimentación sana y equilibrada, no habría problema. Uno de los beneficios del ayuno intermitente es que más o menos a partir de las 12 horas se empieza a quemar grasa. ¿Vale? O sea, ¿cómo funciona nuestro organismo? Nosotros utilizamos la glucosa como fuente de energía y la glucosa es la energía que necesitamos para funcionar. Entonces, cuando consumimos alimentos, pues nuestro páncreas empieza a generar insulina y esa glucosa entra en la célula gracias a la insulina y vamos a tener esa energía. Vale, la reserva de glucosa que no utiliza la célula en ese momento se va almacenar en forma de glucógeno en el hígado. Cuando pasamos unas horas sin comer, nuestro cuerpo siempre sigue funcionando y necesitamos
esa energía. Nuestro cuerpo está totalmente, o sea, en su día a día está activo todo el día. Entonces, claro, necesita esa energía para funcionar. Como ya no tiene glucosa porque no la estamos tomando en la dieta, lo que va a hacer es ir a las reservas de glucógeno que están en el hígado, las van a sacar y las van a convertir en glucosa para que nuestras células continúen comiendo. ¿Qué pasa cuando llegan a esas 12 horas más o menos de ayuno? Esas reservas de glucógeno desaparecen. Por lo tanto, la siguiente grasa o macronutriente en este caso que va a coger nuestro organismo va a ser la grasa. ¿Vale? Entonces, el ayuno intermitente nos vendría bien en este caso porque vamos a movilizar la grasa. Se puede llamar también autofagia. De hecho, hay un doctor que recibió un premio Nobel en 2016 por este término, por la autofagia, al final por lo que demostró. ¿Qué significa? Bueno, pues auto somos nosotros mismos y fagia es comer. O sea, lo que nos está diciendo es que nos comemos a nosotros mismos, nos comemos nuestra propia grasa, nuestros productos propios, productos de desecho, entonces vamos a conseguir quemar esa parte. Hay gente que se motiva con este tipo de ayuno porque prefieren estar tiempo sin comer, pero luego hacer 2 o 3 comidas más abundantes. Entonces, bueno, no habría problema porque tiene una mayor adherencia a esa dieta. Incluso se mejoran parámetros como glucosa, colesterol, niveles de tensión arterial. Se mejoran, ¿por qué? Porque esas personas quizá no están motivadas a comer 5 veces al día pocas cantidades de alimentos, pero sí que se adhieren mejor a este tipo de dieta. Por lo tanto, van a mejorar esos parámetros. Al final están consumiendo muchas menos calorías de lo que estaban consumiendo en su día a día. Entonces va a ser beneficioso en este caso. Pega que yo le puedo ver a este ayuno intermitente es que no te enseña a comer pues de forma correcta al final, ¿no? Entonces, claro, el ayuno intermitente yo creo que no es para siempre. Entonces, en el momento en que tú lo dejas y vuelves a comer como hacías anteriormente, puede ser que vuelvas a recuperar y tienes más probabilidad de recuperar el peso que antes de, o sea, que si te enseñamos a comer realmente, ¿no? Con tus 5 comidas, poca cantidad, etcétera. Pero bueno, en sí el ayuno intermitente en este caso no tendría problema y bueno, hay personas que tienen una mayor adherencia a la dieta. Que no se tiene esa necesidad de consumir durante una ventana de 8 horas, pues no hay problema, se pueden consumir 5 comidas al día y comparando y leyendo estudios científicos que lo demuestran, al final se baja igual de peso con un ayuno intermitente que con una dieta de 5 comidas al día. Entonces al final la persona tiene que elegir con la que ha estado más cómoda. Pero ya os digo que no habría problema en hacer este tipo de ayuno intermitente. También os quería decir, preguntas, os quería resolver algunas preguntas, como ¿qué pasa si me paso de esas 16 horas de ayuno? ¿Pasaría algo? A ver, no pasa nada. Sí que es verdad que la pauta o las horas que han demostrado mayor evidencia científica son esas, las 16 horas de ayuno intermitente frente a las 8 de... las 16 horas de ayuno frente a las 8 de comida, pues 2 o 3 comidas en función de la persona. También os recomiendo que no empecéis, en el caso de que queráis empezar con este tipo de ayuno, que no empecéis con esas 16 horas. Podéis ir de forma progresiva porque si no también lo vais a notar. Entonces, bueno, pues empezar con 12 horas, hacerlo por la noche, que al final tenemos un tipo de ayuno. Podemos dejar de comer a las 8 de la tarde, alargar un poquito el desayuno. Entonces ya iremos cada día avanzando un poco con las horas, pero sin llegar a hacerlo de forma radical porque no podemos ir acostumbrando al cuerpo poco a poco, no es necesario sufrir de esa manera. Luego os voy a decir también los alimentos que podéis consumir durante ese ayuno. Vale, pues podéis consumir bebidas que no tengan calorías, como puede ser el café solo no tiene calorías, infusiones no tienen calorías, podríais tomar agua también, que sabéis que no tiene. Serían las 3 bebidas que yo os diría que podríais tomar, en este caso para ir calmando un poco esa ansiedad que se puede pasar durante los primeros días. Pero ya os digo y os recomiendo que podéis hacerlo de forma progresiva hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando.